sampling y sketching, ¿de acuerdo? Es un problema para reducir dimensionalidad y como veis ahí, pues bueno, es una cosa que entre otros he participado yo poquito, pero algo. Fernando, gracias. Comenzamos. Buen día a todos. Gracias, Antonio, tanto por la introducción como por la invitación a pasar estas 2 semanas y a todos ustedes por recibirme y por estar presentes acá. Como bien dijo Antonio, mi nombre es Fernando Gama, estoy terminando mi 3er año de doctorado en la Universidad de Pensilvania en Filadelfia, Estados Unidos. Y este trabajo lo titulamos Rethinking Sketching as Sampling, a Graph Signal Processing Approach, y la idea justamente es usar procesamiento de señales en grafos para poder resolver sketching utilizando sampling o muestreo. En este trabajo colaboré con Antonio, con el profesor Gonzalo Mateos de la Universidad de Rochester en New York y con mi director de tesis Alejandro Ribeiro. Para comenzar, vamos a discutir brevemente el siguiente problema. Supongamos que tengo 2 imágenes, el 0 y el 1, y lo que quiero es clasificarlas de acuerdo al dígito que tengo escrito en cada una de ellas. Una forma típica de resolver este problema es, primero hago Principal Component Analysis, o PCA, que lo que hace es proyectar las imágenes en las direcciones de mayor variabilidad para poder distinguirlas. Luego me quedo solo con algunos coeficientes, es decir, con algunas de las direcciones de mayor variabilidad, y luego aplico un clasificador lineal. Básicamente lo que hace Principal Component Analysis, ¿sí?, la posibilidad de que con solo algunos coeficientes de PCA yo pueda resolver el problema y clasificarlo, lo que me está diciendo es que estas imágenes tienen una representación en un subespacio de menor dimensión descrito por esos pocos coeficientes PCA. No obstante, esa representación en un subespacio de menor dimensión, yo también lo puedo usar para reducir el costo computacional de esta clasificación. ¿Por qué? Bueno, primero miremos que si yo simplemente miro las imágenes, está claro que no todos los píxeles me sirven a la hora de clasificar. Por ejemplo, los píxeles que están en el borde son negros en las 2 imágenes, no contribuyen a ninguna información. No solo eso, sino que además hay algunos píxeles más importantes que otros para clasificar. Estos son los píxeles que son negros en una imagen y blancos en la otra, y viceversa. Esto quiere decir que si yo tengo solo algunos coeficientes PCA que son no nulos, que son los que uso para clasificar, entonces tengo una representación en un subespacio de menor dimensión de las imágenes, lo que quiere decir que yo puedo escribir la imagen como una combinación lineal de algunas Eigenimages, ¿sí?, o imágenes propias, o la traducción que más les guste. Eso en un contexto quiere decir que la imagen es de banda limitada en el grafo de la covarianza. Si yo construyo y conecto los píxeles en relaciones dadas por la covarianza, el hecho de que yo tenga solo algunos coeficientes PCA no nulos quiere decir que la imagen es de banda limitada. Y se sabe en procesamiento de señales que si yo tengo una señal de banda limitada puedo hacer muestreo. La idea es extender esto más allá de imágenes a grafos arbitrarios y poder explotar esta noción de muestreo en señales apoyadas sobre grafos. Bien, yo hasta ahora hablé de muestreo, sin embargo mi objetivo era clasificar estas imágenes. Yo lo que quiero es tomar algunos píxeles, los más importantes, para clasificar. Típicamente muestreo lo que quiere hacer es luego reconstruir la señal y elige las muestras que mejor me ayudan a reconstruir la señal. En este caso, yo lo que quiero es elegir las muestras que más me ayuden a clasificar. Es decir, quiero elegir muestras que me ayuden a resolver una tarea determinada. Entonces, si ahora yo voy a procesar solo estas muestras, también tengo que poder reducir la dimensionalidad de mi clasificador, porque ahora tiene que operar sobre menos muestras en vez de operar sobre la imagen entera. Una de las técnicas para reducir la dimensionalidad de una transformación lineal se conoce como sketching. Sketching trabaja con el problema de regresión lineal, es decir, yo tengo una salida conocida que se obtiene a través de transformar una entrada. Típicamente tengo más mediciones de salida que parámetros de entrada que quiero estimar, y entonces la noción es que
posiblemente no necesite todas estas muestras, sino que necesite menos. Y lo que hace Sketching es reducir la dimensionalidad mediante la multiplicación por una matriz un poco más gorda que reduzca la dimensionalidad de n a p. Y en Sketching tradicional esta proyección se realiza de forma aleatoria y se diseña dependiendo de la realización en particular de la salida que tengo y la transformación lineal, que también la considero conocida. Sin embargo, este tipo de proyecciones ignora por completo cualquier otro tipo de estructura que yo pueda tener sobre mi medición de salida. Entonces, si yo sé que las mediciones que puedo obtener, los datos que yo obtengo, tienen un determinado tipo de estructura, como por ejemplo, que son de banda limitada en el grafo, o que tienen solo algunos coeficientes PCA no nulos, entonces yo puedo explotar ese soporte para muestrear directamente algunos valores. Y luego voy a comprimir la transformación lineal que quiero aplicar, por ejemplo el clasificador, mediante un diseño determinístico que reduzca el error cuadrático medio. A esa reducción de la transformación lineal que quiero aplicar es la que llamamos sketching, pero a diferencia del sketching tradicional, nosotros lo hacemos de forma determinística, tratando de minimizar el error cuadrático medio. El setting general que vamos a usar es procesar una secuencia de señales que están relacionadas estadísticamente, por ejemplo x1, x2, x3. Yo tengo todas estas señales que quiero procesarlas por la misma transformación lineal, y para acelerar este tipo de procesamiento lo que vamos a hacer es tomar determinadas muestras de la señal, es decir, quiero diseñar un muestreador C, y luego vamos a procesar solo estas muestras mediante una transformación de menor tamaño llamado HS por S de sketching. Luego la idea es que la salida y sombrero se parezca a la salida de la transformación lineal si yo hubiera usado la transformación lineal completa en vez de una versión reducida. Dijimos que íbamos a extender esto a grafos arbitrarios porque tenemos el concepto de señales de banda limitadas en grafos, cuyos casos particulares pueden ser o imágenes o puede ser la típica señal en el tiempo. Entonces ahora voy a brevemente introducir procesamiento de señales en grafos. Sé que Antonio ha estado con un intento evangelizador, me imagino, con lo cual asumo o espero que no sea la primera vez que ven procesamiento de señales en grafos. No obstante, voy a brevemente describir más que nada la notación que vamos a usar, aunque posiblemente sea similar a la que han visto en otras ocasiones. Básicamente la idea es que yo tengo un grafo G que tiene n nodos y que describe el soporte de la señal. Es decir, mis datos están relacionados entre sí de forma arbitraria y esa forma está descrita por mi grafo. Entonces la señal son valores que están sostenidos por este grafo y como tengo n nodos puedo pensarlo como un vector de n dimensiones donde cada elemento del vector corresponde a el valor sostenido por ese nodo. Ahora es fundamental que yo pueda relacionar mis valores con la estructura del grafo que sostiene estos valores. Eso se realiza mediante una matriz S que se conoce como Graph Shift Operator, y lo que hace es capturar la estructura local del grafo. Es decir, es una matriz S que tiene componentes no nulos únicamente donde yo tengo ejes conectando los nodos, o en los nodos en sí mismos, es decir, o en la diagonal. Este Graph Shift Operator captura la estructura o la relación entre la señal y el grafo básicamente porque el aplicar S a la señal es una operación local que yo puedo realizar donde cada nodo se comunica únicamente con sus vecinos, y eso es cierto porque la matriz tiene solo componentes no nulas donde hay ejes. Entonces básicamente lo que hace S es describir el impacto del grafo en los valores que yo tengo. Ejemplos de Graph Shift Operator más usados es la matriz de adyacencia A o el laplaciano del grafo L. Un concepto fundamental en procesamiento de señales clásicos es la transformada de Fourier, que a mí me permite representar mis datos en otra base, la base de exponenciales complejas, que me revela información que, mirando la señal en el tiempo, yo no tengo. Existe un análogo en procesamiento de señales en grafos que se denomina Graph Fourier Transform, GFT, y que básicamente lo que hace es proyectar mi señal
en la base de autovectores del graph shift operator. Esto es, hago la descomposición en autovalores y autovectores de mi graph shift operator, B lambda BH, y luego proyecto mi señal en esa base de autovectores. Y entonces a esa proyección, a los coeficientes de la proyección, lo denomino X tilde, que es la transformada de Fourier en grafos. La inversa es usar estos coeficientes para combinar linealmente los autovectores y de esa forma reconstruir mi señal. Este procedimiento de usar la transformada de Fourier en grafos para reconstruir mi señal, obviamente es la transformada inversa de Fourier en el grafo. IGFT. Bien, ahora que tenemos una señal en grafos y sabemos lo que quiere decir una señal en grafos, vamos a asumir que es de banda limitada para poder relacionarla con muestreo, que es lo que veníamos hablando al principio. Sabemos que ahora que tenemos una descripción en frecuencia de mi señal, yo puedo pensar que mi señal tiene una representación esparsa en esa base, lo cual quiere decir que la señal es de banda limitada, ¿sí? Porque solo tengo algunos coeficientes de mi transformada de Fourier que son no nulos. Y si tengo una señal de banda limitada, sabemos que la puedo mostrar. Esto es, yo tengo mi señal, la proyecto en mi base de autovectores y obtengo una representación que tiene solo algunos componentes no nulos. Esto quiere decir que en el dominio de la frecuencia es de banda limitada y entonces puedo mostrar. Sabemos también que en estos casos la señal puede reconstruirse perfectamente de las muestras y la relación que tenemos con lo que empezamos a ver es que yo puedo escribir la señal en el grafo como una combinación lineal de autovectores de mi señal. Eso viene dado por la transformada inversa de Fourier. Si ahora la señal es de banda limitada y tiene solo algunos coeficientes activos, algunas frecuencias activas, entonces la combinación lineal es solo de algunos autovectores. En particular consideramos de K autovectores. Y si tengo una señal que la puedo describir como la combinación lineal de una base más pequeña, entonces tiene una representación en un subespacio de menor dimensión. La idea de esto es que las señales de banda limitada en un grafo es equivalente a decir que tienen una representación en un subespacio de menor dimensión. Entonces yo puedo mostrar estas señales mediante el diseño de una matriz C que es binaria y pertenece a este conjunto. Básicamente lo que dice este conjunto es que voy a tomar P muestras de las n total que tiene la señal, todas distintas y no más y exactamente P, no menos. Bien, entonces hasta ahora hablamos de muestreo de señales en grafos. Ahora, yo quiero procesar esas muestras, entonces a mí me daban una transformación general que aplicaba a toda la señal, pero ahora voy a tomar muestras, entonces quiero rediseñar mi transformación lineal para trabajar únicamente sobre esas muestras. Entonces, vamos a usar el concepto de sketching. Tradicionalmente, sketching trabaja con el problema de regresión lineal, es decir, tiene una salida que se mide como la transformación lineal de una entrada y yo quiero estimar la entrada. En este caso la notación es un poco al revés de como usualmente se la ve, en el sentido de que en este caso X es mi salida e Y es la entrada que quiero estimar, pero esta es la notación que usamos bajo la idea de que X siempre es lo que yo tengo acceso y Y es lo que yo quiero estimar. Entonces, básicamente, lo que hace sketching tradicional es reducir la dimensión del problema. Acá la dimensión del problema es n, ¿sí? Y eso que implica que para resolver este problema yo tengo que hacer la pseudo inversa. La pseudo inversa es una operación costosa que depende del tamaño n de la señal o de la matriz. Entonces, mediante la multiplicación de esta matriz K que reduce todo esto de n a p, yo ahora estoy calculando la pseudo inversa de algo de tamaño p, y como p es más chico que n, el número total de señales, yo puedo resolverlo de forma más rápida. Obviamente este k no puede ser cualquier cosa, sino que lo tengo que diseñar cuidadosamente, de tal forma que k por x y k por h traspuesta sea similar al problema original que yo tenía con x y h traspuesta. De tal forma que resolver el problema reducido de dimensión p me da una aproximación, una buena aproximación a mi solución original, pero con menor costo computacional. Entonces, en general, y un poco más formalmente, lo que queremos resolver es el siguiente problema.
yo tengo una secuencia de mediciones ruidosas, X más W, donde considero que X es una señal de banda limitada en algún grafo, y donde considero que conozco la transformación lineal que yo le quiero aplicar a estas mediciones. El objetivo es poder estimar el valor de I de forma que incurra en un menor costo computacional. ¿Cómo voy a hacer esto? Voy a diseñar conjuntamente una matriz C que tome P muestras, donde P tiene que ser menor a N, y donde esto tiene sentido porque mis mediciones son de banda limitada. Y voy a diseñar una transformación lineal de menor tamaño que opere únicamente sobre esas P muestras para obtener un estimador I sombrero que sea lo más parecido posible a I en términos del error cuadrático medio. Eso hace que esta solución I sombrero yo la pueda obtener operando directamente sobre P muestras, que es en lugar de operar sobre las N muestras que tenía originalmente. El mismo setting se puede pensar al derecho en un problema directamente de calcular una salida de una transformación lineal donde X más W es mi entrada e Y es mi salida. En este caso la notación es la familiar y por eso se ve que en regresión lineal es al revés. Básicamente la idea que tenemos es que X es lo que yo tengo acceso y es mi señal de banda limitada en el grafo, e Y es lo que yo quiero estimar o obtener con un menor costo computacional. Primero voy a trabajar sobre el problema directo y contarles cuáles son las soluciones que nosotros proponemos para este problema. Luego voy a brevemente discutir el problema inverso. Entonces, como dijimos, yo tengo entradas a una transformación lineal. Estas entradas son ruidosas, X más W. Voy a considerar que ambas dos son variables aleatorias, ¿sí? Con lo cual voy a conocer sus matrices de covarianza, Rx y Rw, y además voy a asumir que yo conozco la transformación lineal H que quiero aplicar. Entonces lo que quiero diseñar es mi esquema de muestreo C, que tome P muestras con P menor a N, y P del orden del ancho de banda de mi señal, y voy a diseñar conjuntamente un sketch de mi transformación lineal, es decir, una transformación lineal de menor tamaño, que opere directamente sobre estas P muestras. El objetivo de este diseño es que minimicen el error cuadrático medio, es decir, que seleccionar parte de mi entrada y procesarla por una matriz de menor tamaño sea lo más parecido en error cuadrático medio a la señal que obtendría si hubiera procesado todas las muestras de mi entrada. Como se ve, debido a que estoy minimizando el error cuadrático medio, esto implica que depende de la transformación H, que considero conocida, y las estadísticas de la señal y del ruido, que también considero conocida. Eso hace que el problema de obtener la salida se reduzca a tomar muestras y multiplicar por una matriz de menor tamaño, acelerando el procesamiento en n sobre p, siendo n la cantidad de muestras que tenía originalmente y p la cantidad de muestras que sampleo. Para ilustrar un poco más la idea, primero vamos a considerar el caso donde yo no tengo ruido. ¿Esto qué implica? Que si no tengo ruido, puedo de forma perfecta reconstruir la señal, ¿sí? Porque mi señal era de banda limitada y sabemos que una señal de banda limitada se puede reconstruir, tomando al menos esa cantidad de muestras. Entonces, si yo tomo una cantidad de muestras igual al ancho de banda, puedo obtener la solución perfecta, es decir, puedo obtener la misma salida de mi sistema reducido que la que obtendría si hubiera usado todas las muestras. El diseño del esquema de muestreo que yo tengo que resolver, es decir, las muestras que quiero tomar tienen que satisfacer que el rango de C por la matriz de las K autovectores activos tenga rango K. Es decir, yo quiero seleccionar K filas de mis autovectores de tal forma que esas K filas sean linealmente independientes. Es decir, que esta matriz que tiene tamaño K por K tenga rango completo y por lo tanto sea invertible. Una vez que yo encuentro una C que cumple con esto, puedo obtener HS mediante esta expresión, ¿sí? Esta expresión se obtiene despejando este problema de error. Ahora vamos al caso un poco más complicado donde yo tengo ruido.
Y lo que quiero es resolver este problema de optimización de minimizar el error cuadrático medio. Para hacer eso voy a usar una optimización en dos pasos, donde primero voy a encontrar el sketch óptimo como función del esquema de muestreo que elija. Es decir, voy a encontrar HS expresado en función del esquema de muestreo y luego, en segundo paso, como si yo vuelvo a enchufar esto acá arriba, obtengo un problema de optimización que depende solo de C. Entonces resuelvo el problema de optimización que depende solo de C y luego obtengo el sketch óptimo usando en esta expresión la función óptima C que obtengo de resolver este problema. Se puede observar que el problema de optimización que depende solo de C lo que está haciendo es un trade-off entre las muestras, la energía de salida de las muestras que seleccioné, ¿sí? Es decir, qué tan parecida es energía a mi salida, con el ruido que dejo pasar por haber seleccionado esas muestras. El trade-off se ve que si yo elijo las muestras que maximizan mi salida, puedo estar eligiendo muestras que tengan mucho ruido, lo cual me baja, por la inversa a esta, el valor óptimo total. Entonces quiero encontrar el trade-off entre el ruido de mi señal que dejo pasar al seleccionar determinadas muestras y la energía que efectivamente voy a tener a la salida. C es una matriz binaria, es una matriz que vale solo 0 y 1 porque lo único que hace es seleccionar P muestras. Eso hace que este problema, que depende solo de C, sea un problema de optimización binaria. Los problemas de optimización binaria, en este caso, tiene n combinados de AP, n tomados de AP, soluciones donde n era la cantidad de nodos que tenía y p es la cantidad de muestras que quiero tomar. Y esto crece de forma muy rápida. Por ejemplo, si yo tengo 100 nodos y tengo un ancho de bandas de solo 10, esto tiene más o menos 10 a la 18 diferentes soluciones, lo cual hace que sea prohibitivo testear todas esas soluciones para obtener el óptimo. No solo eso, sino que además yo veo que en este problema de optimización C aparece multiplicando a sí mismo y además multiplicado en la inversa. Con lo cual este objetivo tampoco es lineal, lo que lo hace ni convexo, lo que lo hace un poco más difícil de resolver. Entonces, primero, si bien las constraints binarias son inherentes al problema, porque estoy trabajando con una matriz de selección, podemos encontrar o podemos masajear este problema de tal forma que encuentre un problema equivalente, que tenga una función objetivo lineal y que tenga constraints o restricciones descritas como desigualdades matriciales lineales. Eso haría que el problema se podría ver como un problema de programación semidefinida, excepto por las constraints binarias que son inherentes a mi problema. Para poder escribir este problema, que sería más fácil de resolver mediante herramientas de optimización convexa, lo que hago es, observo que la multiplicación de C transpuesta por C me da una matriz diagonal, donde los elementos de la diagonal vienen descritos por este vector C chiquito, que es un vector también binario, que vale 1 en las P muestras que voy a tomar. Es un vector de tamaño n, la cantidad de muestras que tengo originalmente, y vale 1 solo en P lugares, siendo esos P lugares los que yo voy a tomar. Además tengo que definir estas dos matrices auxiliares, donde alfa es una constante mayor a 0 que tiene que garantizar que R alfa sea invertible. Y entonces, usando puedo reescribir el problema, ¿sí? De esta forma, donde tengo un objetivo lineal, ¿sí? Usando el complemento de Schur para calcular la inversa, obtengo un problema que tiene un objetivo lineal, restricciones lineales y una desigualdad matricial también lineal. Entonces, si no fuera por esta restricción binaria que tengo aquí, podría resolver este problema como un problema de optimización convexa. Entonces, lo que vimos fueron dos problemas equivalentes que tienen una restricción innata binaria debido al problema de selección, y lo que vamos a hacer va a ser proponer distintas heurísticas para resolver este problema de optimización. La primera y más directa es relajar el constraint binario, es decir, en vez de asumir que
solo tomo valores 0 o 1, asumo que toman valores entre 0 y 1, lo que convierte al problema anterior en un problema de programación semidefinida, lo que hace que yo lo pueda resolver con herramientas de optimización convexa. Ahora, la solución C pequeño que voy a obtener va a tomar valores entre 0 y 1, no necesariamente 0 o 1. Con lo cual, de alguna forma, tengo que recuperar mi vector binario para poder usarlo para muestrear. Hay dos formas de hacer eso. La primera es conocida como thresholding, es decir, aplico un umbral donde los p valores más grandes los fijo en 1 y el resto los fijo en 0. O lo que puedo hacer es asumir que ese vector C describe una distribución de probabilidades sobre los nodos y lo que hago es samplear p veces sin reposición de acuerdo a esa distribución óptima obtenida por resolver el problema de optimización semidefinida. Otra alternativa que tenemos es tomar el primer problema de optimización que vimos, ¿sí? Y como yo comentaba al principio, básicamente lo que hace es seleccionar un trade-off entre las muestras que me dan la energía de la señal a la salida y el ruido que dejo pasar. Si yo ignoro el ruido y solo me concentro en tomar las p muestras que me maximizan la energía de la salida, tengo una heurística que denominamos ciega al ruido, justamente porque no tengo en cuenta el ruido al seleccionar mis muestras. Sorpresivamente vamos a ver en simulaciones que esta estrategia funciona muy bien y además es computacionalmente poco costosa, porque simplemente tengo que calcular la energía de las filas de Rx por H traspuesta y quedarme con las P filas de mayor energía. Finalmente, una tercera estrategia consiste en hacer greedy o un proceso ambicioso, donde lo que hago es probar todos los nodos e ir seleccionando de forma iterativa el mejor. Esto es, pruebo primero los n nodos en mi función objetivo, me quedo con el mejor. Una vez que tengo ese, pruebo los n-1 nodos restantes y me quedo con el siguiente mejor. Y de esa forma hasta obtener p nodos. Estos son tres distintas formas de resolver el problema de optimización que era difícil de resolver, y una vez que obtengo el C óptimo de acuerdo a alguna de estas estrategias, recupero mi sketch HS, es decir, mi transformación lineal del menor tamaño, usando el C obtenido en algunos de estos en esta expresión cerrada que había obtenido para HS. Bien, ahora brevemente voy a describir el problema inverso simplemente como un resumen de lo que acabamos de hablar. El problema inverso tiene más o menos la misma idea, es que yo tengo acceso a las salidas, en este caso de una transformación lineal, y quiero estimar la entrada. Voy a asumir que ahora tengo más valores de la salida que la entrada y que además esa salida es de banda limitada, con lo cual yo la podría muestrear. Otra vez voy a querer encontrar el esquema de muestreo C y el sketch HS que me minimicen el error cuadrático medio en la estimación de esa entrada I. La función objetivo es levemente distinta que la que tenía eso, lo que hace que la solución sea levemente distinta, pero la idea general es la misma. Esto es, voy a considerar un problema de optimización en dos pasos. Primero voy a encontrar el sketch en función del esquema de muestreo, luego tengo un problema de optimización en función del muestreo. Luego puedo reescribir ese problema de muestreo que tenía el problema de relaciones cuadráticas en mi variable de optimización como un problema de optimización de un programa semidefinido, excepción de las constraints binarias, y luego puedo aplicar las heurísticas que describimos para encontrar el esquema de muestreo y usar ese esquema de muestreo luego para encontrar el sketch de mi notice. Bien, dado el plantear el problema y planteadas las soluciones que encontramos para este problema, voy a describir primero un breve ejemplo sintético y luego voy a pasar a utilizar estas soluciones para el problema de los dígitos que discutimos al principio. Primero voy a trabajar con esta idea de calcular la transformada de Fourier, ¿sí?
El objetivo es poder calcular la transforma de Fourier de forma rápida. Entonces, si yo tengo una señal de banda limitada, una señal en el grafo de banda limitada, la puedo escribir como la combinación lineal de solo un par de vectores, es decir, de k autovectores. Si miramos bien, esta ecuación me dice que yo tengo una entrada de tamaño k, donde k es pequeño, un sistema lineal dado por bk, y tengo acceso a una señal de tamaño n mucho mayor a k. Esto responde al esquema de problemas que estábamos discutiendo. En particular lo puedo pensar como un problema inverso, donde no conozco la entrada que genera mi salida y quiero estimar la entrada, o usando la transformada de Fourier directamente, puedo pensar que mi entrada es x y mi salida es los coeficientes que quiero calcular. Para las simulaciones vamos a comparar entre esas tres heurísticas que propusimos antes, es decir, la relajación, la estrategia ciega al ruido y el approach greedy. Y también vamos a comparar con métodos tradicionales de sampleo, de muestreo de señales en grafos, y básicamente la diferencia es que tradicionalmente cuando uno muestreaba una señal tenía en la cabeza la idea de reconstruir la señal y no de hacer algún post-procesamiento con la señal. Entonces, la diferencia sería que acá nosotros sí estamos intentando o estamos muestreando directamente con un post-procesamiento en mente. Primero simulamos un grafo de Erdős-Rényi de tamaño 100, donde los ejes se determinan con probabilidad 0,2 y vamos a asumir que tenemos una señal de ancho de banda 10 arriba o sostenida por ese grafo. Vamos a considerar que tomamos P igual al ancho de banda, es decir, que tomamos tanta cantidad de muestras como ancho de banda de la señal, y vamos a calcular, vamos a estimar el error cuadrático medio en función del ruido. Es decir, acá tengo más ruido, ¿sí?, en función creciente del ruido. Observamos que las curvas azules son los métodos tradicionales de muestreo pensados para reconstrucción. La curva naranja es el approach greedy. Las curvas negras son tanto para thresholding como para aleatorio de mi problema relajado. Y la curva roja es la heurística de ciega al ruido. Como observamos, las tres heurísticas tienen una mejor performance que simplemente muestrear con la idea de reconstruir simplemente. Y además vemos que el mejor es el muestreo greedy, pero es a su vez el más costoso computacionalmente. Y vemos acá que el más sencillo, que es el de la heurística ciega al ruido, tiene una performance, tiene un rendimiento bastante bueno. Podemos repetir las simulaciones, ahora fijando el ruido y considerando distinta cantidad de muestras. Recordamos que el ancho de banda de la señal es 10, ¿sí?, y vamos a tomar muestras desde 6 hasta 24. Observamos que para una cantidad de muestras menor al ancho de banda, todos los esquemas funcionan más o menos similar, incluidos los esquemas de muestreo para reconstrucción. Pero para una cantidad de muestras mayor al ancho de banda, ahí encuentro que los esquemas de muestreo con el procesamiento en mente funcionan mejor que los esquemas de muestreo simplemente para reconstrucción. Otra vez observamos que el approach greedy funciona mejor y otra vez la heurística ciega al ruido tiene un rendimiento suficientemente bueno. Ahora vamos a considerar el problema de estimar la frecuencia, pero como un problema directo, es decir, el sistema donde yo considero que la salida eran las frecuencias que quiero estimar y la entrada es mi señal. Y ahora voy a considerar otro grafo de Erdős-Rényi, pero de un tamaño muchísimo mayor, que tenga 10.000 nodos. Y voy a asumir de vuelta que la señal tiene banda limitada a solo 10 coeficientes. Una vez más, simulo en función del ruido para una cantidad fija de muestras igual al ancho de banda. Y de vuelta observo que el approach greedy funciona mucho mejor que los esquemas de muestreo para reconstrucción, que son los azules.
Y en este caso, la heurística ciega al ruido funciona más o menos similar a los esquemas de muestreo para reconstrucción. Misma simulación en función de la cantidad de muestras P, es decir, fijo el ruido y pruebo distintas muestras, y de vuelta observo que las soluciones propuestas funcionan mejor en este ejemplo de un grafo de gran tamaño. Ahora sí, para terminar, volvemos al problema de que quiero clasificar mis imágenes, ¿no? Entonces, voy a clasificar mis imágenes usando un clasificador lineal en el dominio o sobre los coeficientes de PCA. Observen que calcular los coeficientes PCA es una operación costosa porque yo tengo que proyectar mi imagen entera sobre los autovectores, con lo cual necesito todos los píxeles de mi imagen para calcular los coeficientes PCA y después descartar los más chicos. Ahora, ¿qué pasa? Tanto el clasificador lineal es lineal como la operación de encontrar los coeficientes es lineal. Entonces yo puedo unir estos dos pasos en una sola operación lineal. Y entonces puedo aplicar la idea de uso la imagen y a la vez selecciono los mejores píxeles y hago la clasificación conjuntamente. La idea entonces es poder clasificar la imagen directamente mirando píxeles, ¿sí?, para no tener que pasar por la operación costosa de calcular los coeficientes de PCA. En particular, para imágenes de 784 píxeles, mostramos que con seleccionar solo 20 es suficiente para tener un buen rendimiento, lo que hace que los costos de procesamiento sean reducidos en casi 40 veces. En este caso comparo el problema del ejemplo inicial, donde tengo dígitos 0 y 1, ¿sí?, y bajo distintas formas de muestreo. Esto es muestreo para reconstrucción y estos son los muestreos con la clasificación en medio. Como puedo observar, todos este tipo de muestreo eligen los píxeles que tienden a ser distintos en una imagen u otra. Es decir, la mayoría de los píxeles que elijo son negros en una imagen y blancos en la otra, o viceversa. Mientras que cuando yo muestreo para reconstrucción, los píxeles seleccionados están más o menos igualmente distribuidos dentro del medio de las imágenes. Es decir, efectivamente descartan el borde en el sentido de que tampoco me sirve para reconstruir, pero una vez que determiné la imagen, eligen píxeles dentro del contorno que me ayuden a reconstruir, no necesariamente a clasificar estos dígitos. Si ahora pruebo con 3 y con 8, observo la misma situación, ¿no?, donde se eligen píxeles que sean distintos en cada imagen, ¿sí?, lo que hace que la clasificación sea mejor. En el caso del 0,1 tengo la misma, consigo clasificación perfecta, mientras que en el 3 y el 8 el error usando la imagen entera es del 4%, mientras que el error usando solo 20 píxeles es del 4,53%. Para cerrar, tengo el problema de clasificación en función del ruido. De vuelta observo que todas las heurísticas propuestas funcionan mejor que simplemente muestrear para reconstrucción. Esto es para una cantidad de píxeles fija en 20 como función del ruido que tiene la imagen. Y acá tengo un ruido fijo y una cantidad de muestras, y de vuelta observo que muestrear con la idea de clasificar en mente funciona mejor que simplemente muestrear para reconstrucción. Para final, entonces, como conclusión, lo que hicimos fue diseñar conjuntamente un esquema de muestreo y un sketch de mi matriz, es decir, una transformación lineal de menor tamaño que actúe sobre esas muestras, de tal forma que yo pueda obtener una solución aproximada a mi problema de sistemas lineales. Y esto lo puedo obtener esta solución aproximada únicamente operando con algunas muestras en lugar de usar toda la imagen, lo que reduce el costo computacional. El diseño conjunto del sketch y del esquema de muestreo se resuelve mediante una optimización en 2 pasos, y como el problema es inherentemente binario por la matriz de selección,
o por la matriz de muestreo, se propusieron heurísticas para resolver este problema y luego se mostró en simulaciones que, por ejemplo, en el caso de clasificar imágenes que tienen 784 píxeles, solo con 20 obtengo un rendimiento similar al uso de toda la imagen, lo que reduce en casi 40 veces el costo computacional total. Eso es todo. Muchas gracias por la atención y por su tiempo. Y la versión de journal, de revista de este trabajo, la pueden encontrar en Archive. Así que muchas gracias y preguntas que tengan, encantado de responderles. ¿Preguntas? Yo. Muchas gracias por la charla. Me está saliendo muy de la cabeza, pero muy interesante. Tenía alguna dudilla o curiosidad. ¿Puedes ir a la gráfica a la primera gráfica de las curvas de error? ¿Qué tipo de ruido consideráis? ¿Ruido blanco? Ruido blanco, gaussiano e independiente. Porque es un clasificador lineal. Vale. ¿Y siempre se hace con ese tipo de ruido? ¿O luego en el paper utilizáis más tipos de ruido? No testeé con otro tipo de ruidos, no. Vale. Y entonces, ¿cuál de los métodos era el que te quedabas con las P de mayor energía? El rojo. Y eso sería, o sea, cuando tú haces en las matrices, cuando has mostrado el equivalente a la transformada de Fourier, en la columna resultante, ahí seleccionar las de mayor energía, ¿no? Correcto. Yo construyo el producto entre la matriz de covarianza de Rx y la transformación lineal H, y a ese producto le miro las filas y me quedo con las P filas de mayor energía. Eso lo que hace es optimizar, si yo pienso este problema de optimización, que minimizar esto quiere decir maximizar el segundo término y me olvido del término inverso, yo maximizo esto seleccionando las filas de RxH traspuesta de mayor energía. Vale, y el que mejor sale, entonces no es este, es el naranja, que es el... El que mejor sale es el naranja, que es el approach greedy, que computacionalmente es el más costoso de los tres, que lo que hace es, pruebo primero, evalúo la función objetivo en las n muestras posibles, me quedo con la mejor. Luego, esa junto con pruebo las otras n-1, me quedo con las dos mejores. Y así sucesivamente hasta obtener p muestras. Y por curiosidad, en las imágenes de los dígitos ya, cuando tú representas estas imágenes binarias como grafos, entonces aquí los vecinos son los píxeles vecinos. Excelente pregunta, sobre todo que me olvidé de aclararla. No, estas imágenes están representadas en el grafo de la covarianza, es decir, estimo la covarianza de mis imágenes mediante un training set y luego uso esa covarianza como si fuera el descriptor del grafo, es decir, la relación entre píxeles viene dada por la similitud estadística entre píxeles. Aplicar la transformada de Fourier en el grafo de la covarianza es equivalente a calcular los coeficientes PCA. Por eso uso ese grafo. Vale, me leeré el paper. Muchas gracias. Cualquier otra duda. Y la verdad es que puedes pasar a la siguiente, a la del 3 y el 8. O sea, estas transparencias son muy ilustrativas porque en los métodos de abajo ves que está rodeando el contorno del número y arriba está todo como más. Y aquí, porque solo tienes 20, imagino que si coges más seguirá rodeando el contorno de los... Exactamente. Es como que el método efectivamente logra seleccionar las muestras mejores para una clasificación. Vale, muchas gracias. Sí, gracias por la charla porque me ha encantado. Tendría muchas preguntas, pero me tengo que ir a un examen. Yo soy bastante fan del grid. O sea, a mí me ha gustado siempre mucho y me ha funcionado muy bien.
¿Habéis probado alguna manera de no tener que hacer todas las evaluaciones greedy? En plan lazy greedy o stochastic greedy o cosas de esas. Lo hemos discutido, lo hemos mirado. El problema es que la función, o sea, la función objetivo que uno quiere, que sería en el caso inverso esta o en el caso directo, no se presta a escribirlo de forma que yo pueda evaluar todas las muestras en un paso. Sí. Entonces necesariamente tengo que ir nodo por nodo. No es... Hay un trabajo que también de nuestro grupo que prueba una aproximación. El error cuadrático medio no es submodular. Entonces, en principio, greedy no tiene garantías de funcionamiento. Ahora bien, en ese trabajo se prueba que, si bien el error cuadrático medio no es submodular, es aproximadamente submodular con esa aproximación cuantificada. El problema es que ese general es un poco distinto básicamente por la introducción de este HS. Como yo tengo dos variables de optimización, que son el sketch y la matriz, y están multiplicadas en mi función objetivo original, hace que el resultado solo en C, donde yo quiero aplicar greedy, no sea una de las funciones tradicionales que admiten una aceleración de del cálculo. Pues sí. Pues qué interesante. Gracias. Me tengo que ir, ¿eh? Por favor, gracias. ¿Más preguntas? Yo tengo una. El programa de optimización que es tan difícil de resolver, al tener las tres opciones, los tres caminos diferentes para resolver, ¿está medido cómo de cercana es la solución según el camino que utiliza? O dicho de otra manera, ¿hay un teorema que te diga que puedes aproximar el problema original por alguno de esos tres y terminar de nuevo? Ahora para este ahí, que es lo que estaba comentando antes, para el greedy approach, este no tiene ningún tipo de garantía teórica. Este surge como, a ver, ¿qué puedo hacer para resolverlo? Eso, lo probamos y funcionó. Por eso lo incluimos, porque aparte es el menos costoso. Y cotas para la relajación convexa creo que hay. Sí. O sea, cotas teóricas, garantías teóricas, cuando uno relaja un problema binario de esta forma tiene garantías. ¿Nada más? Pues gracias otra vez. A ustedes. Minutos.